Bueno, yo antes de nada quiero, como Antonio, que me ha precedido, dar las gracias a todos vosotros por vuestra presencia, a José María Pérez Collados por su invitación a este interesante seminario y desde luego a la Universidad de Cádiz, que es al fin y a la postre nuestra anfitriona. Bueno, yo cuando me hacen esa... Bueno, y quiero agradecer a Antón Castro, que me da la libi, que me acompaña en la mesa y hace pues más llevadera este momento, que espero que sea muy grato para todos. Cuando me hacen la pregunta de cómo nace mi vocación editora, yo contesto automáticamente que por una rara combinación de pasión y frustración. Y me explicaré. Yo he tenido la gran fortuna de educarme en el seno de una familia burguesa, y lo digo sin ningún tipo de ambaje, burguesa, de derechas, liberal, que parece que es como una extraña combinación imposible en el panorama español o de la historia española en el siglo pasado. Bueno, yo diría que se remonta a varios siglos, pero en fin. Y bueno, en esa casa había una buena biblioteca y por fortuna yo conté con dos inductoras, porque fueron dos mujeres, dos principales inductoras a la lectura. Una, mi madre, que como Antonio leía a sus hijos, pues nos leía a nosotros desde muy chicos, y la otra, curiosamente, una cocinera empleada en casa, extremeña, que contaba maravillosamente. Entonces yo tuve la gran suerte de tener a dos seductoras cerca, una que me seducía por la vía oral, digamos popular, y la otra pues por una vía más, digamos, intelectual. La frustración, es decir, ahí es donde nace el lector apasionado, propicio, en una situación propicia, que acabé siendo, y lo de frustración viene sobre todo por mi frustración al paso de la universidad. Es decir, yo llego a una universidad tremendamente ideologizada, politizada, además un chico con una formación, yo tenía una formación alemana, basada en el, como estamos comprobando ahora, en el rigor y la voluntad. Y yo, la verdad, cuando llego a la Universidad Española, de los tiempos que me tocó vivirla, pues que llegué además con unas grandes ganas, ¿no?, de incorporarme a la casa de la sabiduría. Entonces empiezo a frustrarme, hasta tal punto que en segundo de comunes, porque nosotros todavía teníamos comunes en aquel entonces, casi decido tirar la toalla y por un consejo muy sabio de mi padre, finalmente acabé licenciándome, pero a la vez que me licenciaba establecí como estrategia de supervivencia vital la creación ya la editorial. Yo creo que pretextos en los anales de la edición en español, quizá, es decir, los editores de pretextos quizá hayan sido, no, sin quizá, hemos sido los editores más jóvenes que ha habido en español. Nosotros fuimos editores con 20 años y aparte, debo decir, en un momento bastante poco propicio. Era el final del franquismo, con todo lo que eso suponía. Vivíamos una situación de una gran... vivían fundamentalmente el cambio de régimen muy paranoizado. Y bueno, yo podríamos estar hablando aquí de anécdotas, de 1000 anécdotas, pero yo tuve incluso una investigación de la brigada, que yo no sé, sois todos más jóvenes que yo, pero la temida Brigada Político-Social, porque no concebían que personas tan jóvenes, Silvia en ese momento tenía 18 años, Manuel Ramírez y yo teníamos 20, quisiéramos iniciar un proyecto cultural como era una editorial. Es decir, ellos, y aparte yo recuerdo un interrogatorio que me hicieron, insistían, ¿quién está detrás de ustedes? O sea, pensaban que nosotros éramos una pantalla para ocultar, no se sabe muy bien, qué pruritos subversivo, ¿no? Bueno, esto más o menos es para explicar los dos. Una cosa que has dicho muy bonita, el lector apasionado.
Sí. Háblanos un poquito en qué consiste ser un lector apasionado y cómo se da ese paso, es decir, el lector apasionado, ¿cómo se convierte en editor? Bueno, el lector apasionado, yo debo decir, igual que Antonio nos comentaba hace un rato lo del pijama, yo la verdad leo también en pijama, pero solo en la cama. Es decir, yo para mis ritos cotidianos requiero pues vestirme, ponerme un vaso de agua y leer de una manera distendida. Incluso para mí la lectura tiene un carácter, no voy a decir que es sagrado, pero sí que le doy importancia y le entrego un lugar de mi intimidad que creo que merece. Cuando hablábamos antes de la cesión de soberanía que estamos haciendo, quizá también se deba a determinadas actitudes, o sea, nosotros yo creo que estamos contribuyendo también a esa cesión de soberanía, ¿no? Y bueno, esto también sería un tema para el que hablar después. Del mismo modo que Antonio decía lo de un señor en pijama que escribe para otro señor en pijama que lee, yo siempre he sostenido la opinión, por experiencia propia, que mientras existan dos solitarios, uno en un extremo del mundo y el otro en el otro, uno de esos solitarios necesitará escribirle algo al otro que está además en una situación de recepción positiva y necesaria. Entonces, yo, por ejemplo, aparte de mi historia familiar, también hay una tragedia en esa historia, en esa pequeña historia familiar, que es, nosotros éramos tres y desgraciadamente me quedé yo como único hijo superviviente. Yo no sé si vosotros habéis vivido esa experiencia, pero la supervivencia, que es algo a lo que todos anhelamos, tiene también su contrapartida. Es decir, tú tienes no solo que sobrevivir, sino soportar la presencia fantasmática, amorosa, de aquellos que no están contigo. De hecho, yo he entendido la literatura siempre como una especie de diálogo también con los que no están. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo me refugié también en la lectura o en la literatura para protegerme de esa soledad. Y yo recuerdo que, por ejemplo, para mí era fascinante ya no incorporarme como un personaje a lo que leía, porque yo no soy creador, yo era y he sido simplemente lector, ¿no? Sino poder establecer diálogos con gentes que, indudablemente, si no hubiera sido a través de la literatura, yo jamás hubiera podido hablar con ellos. Y esas personas, además, no solo me atraían una serie de conocimientos o me llevaban de la mano hacia un mundo de aventuras para mí imposible de vivir, sino que me estaban diciendo, en cierto modo, quién era yo. Y del mismo modo que yo he querido agradecerles, siendo editor, es decir, convirtiéndome en un intermediario puro entre el mundo de la creación y el mundo de los lectores, ellos me enseñaron, los escritores, los grandes escritores que a mí me han verdaderamente importado, me enseñaron que una de las cosas para las que hemos venido, para las que estamos viviendo, es para también aprender a dar las gracias. Entonces yo, como editor, si desde luego estoy cumpliendo con ese cometido, me doy con un canto en los dientes. Es decir, mi situación, mi presencia es precisamente para insistir en este aprendizaje de dar las gracias. Oye, vamos a ver, cuéntanos, por ejemplo, se funda la editorial, ¿qué idea teníais en la cabeza? ¿Qué editorial queríais hacer? ¿Qué referencias habíais establecido con Europa o con España, ¿no? Porque ya, por supuesto, había editoriales importantes en España, pero es decir, ¿cómo se monta una editorial? ¿Cómo se elige un catálogo? ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, los principios siempre son complicados. Por ejemplo, en la última década hemos asistido al nacimiento de bastantes proyectos editoriales. Bueno, yo te diría los últimos 3 lustros, ¿no?, de proyectos editoriales de gente joven, para mí muy estimuladores, al contrario de lo que opinan la mayoría de mis colegas, ¿no?, que siempre ven
como que esto es entrar en juego a un competidor. Yo creo que todo lo contrario, es decir, si las cosas se hacen bien, lo importante es hacer las cosas bien. Da igual quién las haga, pero que se hagan bien de una puñetera vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la prepotencia solemos señalar los defectos o la falta de orientación de muchos de estos proyectos jóvenes. Yo, como fui joven, recuerdo también las dificultades a las que nos tuvimos que enfrentar, que eso es algo que diría yo a la gente de nuestra generación, que recordemos también el joven y niño que fuimos, pues sé que es muy complicado articular un catálogo. Antón, supongo que me habrá oído hablar, y aparte eso ha tenido cierta trascendencia, mi frase de que el mejor catálogo que puede escribir un editor es su propio catálogo. Y además es un libro, el mejor libro que puede escribir un editor es su propio catálogo. Y además es un libro, como todos podéis imaginar, polifónico, en el que hay que equilibrar muchísimas cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, la idea inicial, curiosamente, hijo de una familia de derechas, es decir, los que habían ganado la guerra, era precisamente la recuperación de la memoria del exilio republicano español. Eso era una de las cosas que nosotros teníamos en nuestros, digamos, nuestro programa inicial. Ahora, hete ahí comprendes que no fue tarea fácil, porque claro, éramos tan jóvenes que aquellos con los que nos pusimos en contacto, todos recibieron nuestra invitación a colaborar, pues con simpatía, con cariño, pero nos daban un golpecito en la espalda y nos decían, bueno, pero ¿y el catálogo? Ustedes tienen que tener un catálogo. Entonces sí, pero si ustedes no nos confían un libro, difícilmente vamos a poder articular ese catálogo. Y entonces, bueno, así pasaba el tiempo, hasta tal punto que, claro, nadie se decidía, salvo un señor al que yo siempre honro, que fue Juan Larrea, que fue un heterodoxo español, una persona maravillosa, un vasco, que vivía exiliado en la Universidad de Córdoba y que hizo precisamente su pasión por Vallejo, ha sido uno de los vallejianos para mí más admirables que ha habido, le movió con unos recursos mínimos a hacer una de las grandes revistas sobre César Vallejo que se llamaba El Aula Vallejo, que se publicó durante varias décadas en la Universidad de Córdoba. Salvo César Vallejo, salvo Juan Larrea, ya digo, el resto, pues sí, nos animaron, les parecía muy simpática la cosa, pero no se decidían por desconfianza. Del mismo modo que desconfiaban los franquistas paranoides, comprendes, también los republicanos, pues no les merecíamos así, en principio, no les dábamos muchas garantías. Entonces tuvimos que recurrir a la política de traducciones. De hecho, nosotros tuvimos colgado el San Benito de afrancesados porque en la primera etapa de la editorial ciframos o concentramos nuestra acción en libros franceses. ¿Por qué? ¿Porque estaban de moda en ese momento? Pues yo os diría que para nada. Es decir, yo creo que las modas, si hay algo que las caracteriza, yo creo que la virtud intrínseca de las modas es que pasan rápidamente de moda, ¿no? Y lo que pasa es que debo decir, en honor a la industria editorial francesa, al contrario de lo que suele ocurrir con la anglosajona, y ya tengo años de experiencia para decirlo y establecer esa divisoria, son mucho más generosos y mucho más receptivos a cualquier cosa, si lo planteas mínimamente con rigor, a cualquier alternativa de edición que venga de fuera. Y, de hecho, bueno, en aquellos momentos también muchos de los autores que nosotros publicamos con carácter, yo te diría, que casi pionero, hoy ya tienen un lugar muy importante en el horizonte de la cultura universal. En ese momento no tanto, porque solo hay que recordaros que nosotros publicamos el primer libro en el año 76. Hablar hoy de Foucault, hablar de Blanchot, por ejemplo, de los autores y digamos, de los ideólogos, de la desaparición del sujeto, del autor, en aquellos momentos
Hombre, Foucault ya gozaba de cierto predicamento y Blanchot también se había publicado esencialmente en Latinoamérica. Yo creo que con muy mal criterio y muy desordenadamente, pero eso fue lo que nos arrastró a hacer libros en una primera etapa de la editorial, sobre todo franceses. La gente se sorprendía porque yo soy germanista y además yo vengo de formación alemana, entonces se sorprendía que no hubiera empezado con libros alemanes, ¿no? Pero aunque los alemanes no son tampoco tan recelosos, debo decir que también son más complicados. Y yo a los franceses siempre les estaré eternamente agradecido por haber confiado en un editor joven. Pero estabas publicando, digamos, filosofía, pensamiento, ensayo, pero también una de las características de vuestra editorial ha sido, digamos, no solo la poesía, sino también la narrativa, ¿no? Tenéis muchas colecciones desde muy pronto. Sí. Bueno, de hecho, nosotros empezamos publicando, o sea, somos lo que se ha denominado una editorial interdisciplinar, ¿no? Pero nosotros al principio no hacíamos distingos, es decir, no queríamos distinguir físicamente los libros entre colecciones, porque pensábamos que cualquier disciplina, cualquier género, establece sus vasos comunicantes con cualquier otro género. Yo he tenido miles de evidencias. Yo recuerdo en el marco de un congreso internacional que hubo sobre pensamiento francés, en el que se me acercaron unos muchachos muy jóvenes para darme las gracias por haberles descubierto, siendo estudiantes de filosofía, la poesía. ¿Por qué? Porque nuestra colección de pensamiento les había seducido y el hecho de haber seguido la deriva de nuestra colección y ver que a la vez había una colección de poesía, se les despertó la curiosidad por no perderse ese otro género literario. Entonces descubrieron la poesía y para ellos fue una revelación, en concreto, como dice Emilio Prados, con un texto introductorio de María Zambrano, que fue otra de las pocas representantes del exilio español que en esa primera etapa accedieron a colaborar con nosotros. Y yo a ese respecto, bueno, no, yo prefiero dejarlo aquí. Vale. Oye, en todo caso, lo que sí, Emilio Prados, que es uno de los grandes poetas del 27, pero hay un momento que empezáis a publicar, si al principio no os creían demasiado, empezáis a publicar a Ramón Gaya, que es un rescate vuestro, empezáis a publicar a Bergamín, empezáis a publicar, bueno, también Vallejo se convierte casi en un estandarte de la editorial, o sea, Juan Gil Albert, otro gran escritor del 27. ¿Cómo se va produciendo todo eso? Es decir, ¿cómo va llegando ahí y cómo os empezáis a bueno, hacer editores no exclusivos, pero casi? Sí, bueno, una vez escrito, empezado a escribir el mejor libro que un editor puede escribir, que es su catálogo, entonces ya ese catálogo se convirtió en nuestra mejor carta de presentación para que se nos abrieran muchas puertas, ¿no? Entonces el prestigio de lo francés, pues también, queramos que no, en aquel momento nos ayudó muchísimo y sobre todo el prestigio derivado de la buena selección, y perdonadme la vanidad, que habíamos hecho de determinados autores con carácter precoz. Yo creo que de eso al desarrollo, es decir, ese paso cuantitativo en lo que a incorporación de autores respecta, hubo un paso pequeñísimo. Y vamos a ver, síguenos contando un poquito. Me pones aquí una cosa, en lo que hemos hablado, hablas de edición con alma y edición desalmada. Sí. Estamos hablando un poco de cómo se hacen los libros, cuéntanos un poco eso, porque los libros son muchas cosas, son diseño, son contenidos, son relación con los autores. ¿A vosotros no os ha ocurrido nunca, no sé vuestra experiencia en librerías, pero por ejemplo, ante la presencia de un escaparate de una librería, ¿no habéis concluido en que seguramente, depende de la selección que haya en ese escaparate, hay un librero con personalidad o sin personalidad? Cuando habéis abierto un catálogo y lo habéis hojeado, ¿no habéis llegado también a la misma conclusión? Es decir, yo creo que para mí la importancia del editor
está precisamente que es un señor que garantiza la administración de una serie de cosas a partir de su catálogo o de la deriva comprendes de su trabajo. Y después yo creo que es muy fácil, es tirado, y a eso también nos están mal acostumbrando, a hacer un catálogo o un programa editorial siguiendo la deriva exclusiva de los dosieres de prestigio internacional. Yo, por ejemplo, me he apercibido a simple vista ante un catálogo de algún joven editor, digo, este tío está haciendo un catálogo ad hoc para vender dentro de 10 o 15 años a una gran empresa, ¿comprendes? Esta empresa. Y se ve, eso se ve. Sí, y entonces, precisamente, ahí es donde no cabe el alma. Yo creo que son, sobre todo, editoriales movidas por la información y no por la intuición basada en la experiencia. O negocios libreros, etcétera. Yo creo que en esa cesión de competencias y de soberanía a la que hacía alusión antes Antonio, los hombres de cultura tenemos una gran responsabilidad y una gravísima responsabilidad. Yo creo que estamos espantando a demasiados lectores. Y estamos espantando a demasiados lectores no aplicando un código deontológico a nuestro trabajo, que creo que cualquier trabajo, por comercial que sea, debería estar protegido por ese horizonte, y sobre todo es una falta de rigor absoluta, absoluta. Es decir, aquí todos tenemos prisa, y yo creo que una de las cosas, de los males de nuestra época, es precisamente la urgencia. Nosotros tenemos un lema en la editorial que es absolutamente nada verdaderamente importante en la vida requiere urgencia. Y eso es así. Yo creo que la propia naturaleza de la literatura, si vosotros presupongo que sois todos lectores, es lenta. Y tenemos que volver a esa lentitud. Es decir, lo que no podemos estar es instalados en esta constante, que además, por cierto, los editores sin alma son los que nos han impuesto ese ritmo, a esta constante sucesión de novedades, cuando, en fin, yo desde mi punto de vista lector, creo además que está publicando mucha literatura, muchísima literatura que no pasa la prueba del 9. Lo hablaba ayer con Antonio y con los amigos de la importancia que tiene la jerarquización. Es decir, un crítico es aquel señor que fija jerarquías y que debe saber fijar jerarquías. Del mismo modo que un editor es un señor que a menudo trabaja como un editor fijando jerarquías. Es decir, a mí no se me ocurre, quizá me equivoque en lo que publico, pero desde luego lo que no se me ocurre a la hora de editar es ceder ante cualquier cosa. Esto me di yo perfecta cuenta porque, claro, los editores no solemos leer lo que está ya editado, pero yo tuve la suerte de estar, y digo suerte, de estar en un jurado que quería remedar como el premio Goncourt en Francia, en España, que se llamaba Premio José Manuel Lara, que sabéis que fue un premio efímero porque coincidió con la crisis y todo se fue al garete, pero claro, ahí fue yo aparte soy un señor que cuando estoy en un jurado, por eso contradecía a José María, ¿no? Suelo leerme los libros en concurso, cosa que la verdad a veces me doy cuenta que no suele ser lo habitual. Entonces tuve que leer muchísima de la literatura, de la excelente literatura, aparte que había yo ya recibido como sancionada, como excelente y tal y cual por vía de la crítica, muchísima de esa literatura que estaba ya impresa. Y yo francamente me llevaba las manos a la cabeza. Digo, pero que esto se considere gran literatura, a lo mejor, claro, el equivocado soy yo en el mundo, pero me parecía tremendo. ¿Pero eso cuando estuviste en el jurado del Lara? Sí, que fue cuando tuve la ocasión de leer libros. Claro, yo, por ejemplo, los libros que no edito, que leo impresos, son
o libros que me mandan mis colegas extranjeros para establecer, comprendes, el escrutinio, o los libros de mis amigos que me mandan evidentemente impresos. Y esos por supuesto que los leo y suelo siempre establecer, creo que José María es testigo, cierta interlocución, bueno, y tú, ¿no? Interlocución, es decir, yo los libros que me mandan mis amigos, por supuesto que me los leo. A veces, no con la prontitud que me gustaría, porque tengo que leer mucho, ¿no? Pero los leo. Y aparte siempre os hago esa advertencia, dadme tiempo, ¿comprendéis? Pero yo, es vuestro libro, acabaré leyéndolo. Entonces, fue lo que me dio oportunidad de leer aquello que yo no había elegido leer. Y entonces, claro, lo que me desveló, yo tenía la idea excelente, inducida por la crítica de determinados autores que a mí se me cayeron, ¿comprendes esto? Hombre, se me cayeron, es decir, no había tenido la comprobación porque no había tenido la experiencia previa de esos autores. Pues dije, bueno, que estos señores, aparte incluso críticos que más o menos me merecían cierto predicamento, gozaban de cierto predicamento, que estos señores digan que esto es buena literatura. Pero, por ¿Me explico o no? Sí. Aquí supongo que habrá autores jóvenes, bueno, hemos visto ayer que hay poetas, que hay tal. Vamos a ver, ¿los autores, un editor los va a buscar o también recibe sus originales? ¿Cómo se produce ese fenómeno? Bueno, yo creo que un editor lo que tiene que ser, en el sentido nietzscheano del término, como una esponja. Y yo creo que los autores jóvenes por regla general temen al editor, porque al editor lo ven, como es lógico y natural, como una figura de poder. Y además, en cierto modo, inevitablemente lo somos. Y entonces se retraen mucho a la hora de confiar algo a un editor. Y yo lo entiendo. Yo no sé si vosotros, no sé si escribís alguno de vosotros, pero un libro es producto de la estricta intimidad de alguien. Es decir, es una cosa que se ha escrito en la más extrema intimidad, y someterle a la intemperie de los otros siempre es difícil. Y conlleva de hecho cierta violencia, porque además tú necesariamente te vas a erigir en juez y parte, porque vas a tener que establecer, bueno, por lo menos ese es mi caso, ¿no?, una interlocución con aquel que te ha confiado algo que además sabes que es producto de su estricta intimidad. Entonces ahí hay que establecer un equilibrio y hay que tratar, yo por lo menos lo he intentado siempre, no sé si lo he conseguido siempre, supongo que no, porque ahí se hieren muchas susceptibilidades, ¿no? Pero yo he tratado siempre de establecer una interlocución amable, incluso cuando no me ha gustado algo. Ahora, cuando digo amable no es canallesca. Es decir, a mí lo que no se me ha ocurrido jamás es animar a nadie que no haya considerado que tenía una capacidad intrínseca para poder ser escritor, porque eso me parece una canallada. Es decir, hay gente que se cree escritora, pero, y aparte, yo entiendo, y incluso me produce hasta, ¿cómo os diría?, ternura esa actitud, pero no lo son. Entonces, yo no les voy a decir que no son, pero desde luego no les voy a animar mintiéndoles, ¿no? Pues preséntese usted un premio, pergeñando una estrategia de salida airosa para ti, y que al fin y al cabo lo que va a hacer es animar el espejismo en alguien que tiene la mejor de las intenciones. Entonces yo de verdad, aparte pienso que si el editor no es capaz de descubrir nuevos valores, ¿para qué servimos? O sea, yo me remito a ese libro que estamos escribiendo, que es nuestro catálogo. Si vosotros lo miráis, hay muchos autores que hoy ya gozan de predicamento, pero que fueron editados por primera vez en pretextos, como muy bien sabes, Antón. Y hay un porcentaje, os diría, muy alto de autores que mandaron su primer libro a través, no por recomendación interpuesta, sino directamente a la editorial. Yo te diría que por lo menos un 40% de los autores españoles se publicaron sin ningún tipo de mediación, ni con un currículum previo, y yo te diría que más de un 40%. No he establecido el escrutinio de una manera precisa,
pero yo creo que más. Ahí es donde se demuestra si un editor acierta o no acierta. Es decir, a mí me juzgará el futuro, pero por el momento, pues creo que muy desacertados no hemos sido, ¿no? Pero vamos a ver, tengo una curiosidad. Imagínate que Antonio Orejudo Sí. te manda un libro, Sí. ¿no? ¿Y qué relación, es decir, no cómo le corriges, pero es decir, imagínate que es un autor inédito, ¿qué relación se establece entre tú y él? ¿Cómo, eso que se llama la labor de editing o la labor de editor, en qué consiste? Bueno, en este caso hay una contradicción en sus términos, o sea, porque Antonio es una persona conocida, con una obra ya... He dicho el primer libro, ¿eh? No, bueno, no, pero por ejemplo, cualquier persona que estuviera aquí, que tuviera un libro. Pues esto, yo por ejemplo, cuando llego a la conclusión de que un libro es bueno, la excelencia ya me viene dada. Es decir, yo ahí tengo poco que decir. Es decir, no soy un editor con el prurito de intervencionismo, ¿eh? Ahora, como lector, uno puede sugerir cosas a un autor. Y entonces yo ha habido veces pues que he señalado, ya no problemas de tipo ortotipográfico, gramatical, etcétera, ¿no? Que eso me parecen que son cosas ínfimas, sino puedes pues indicar a lo mejor cierta contradicción que hay en la construcción de un personaje que a ti te ha parecido. Ahora, siempre dándole la última palabra al autor, ¿eh? En absoluto yo me he erigido o me he creído eso de que el editor es un coautor, para nada. Yo creo que el editor, si hay algo que ennoblece la misión del editor, es precisamente esa labor de mediación entre el mundo de la creación y el mundo de la lectura, ¿no? Pero yo no soy en ese aspecto nada intervencionista. Ahora, creo, honradamente, que cuando tengo que opinar, incluso ya dada la excelencia de un libro, o sea, que aunque me venga dada la excelencia de un libro, si tengo que opinar para mejorar eso, pues lo contrario sería una canallada no hacerlo, ¿no? Entonces lo hago, pero ya te digo que dando total y absoluta libertad, salvo cuando se ha incurrido en un error que el propio autor no solo lo acepta, sino te lo agradece. Además, yo creo que cuando se establece una interlocución entre dos personas cultas, es fácil entenderse. Yo nunca he tenido problemas. Yo debo decir que en contra de lo que mucha gente opina, que la soberbia de los autores, ¿no? El yo de los autores, pues miren, claro que tienen yo. Los editores no lo tenemos unos yoes descomunales. ¿No lo tiene el fontanero que viene a tu casa, que te está perdonando la vida porque no sabes lo que es esto, una llave de paso? A mí me ha ocurrido. Pues eso es un yo descomunal. Entonces, bueno, yo siempre digo que para mí ha sido un privilegio contar con esos yoes, porque además a mí el mundo de la literatura me ha dado, entre otras cosas, mis mejores amigos, ¿no? Y son personas pues que sufren, padecen, y además, como creo honradamente que el escritor, en cierto modo, es una suerte de niño redivido. Es decir, yo creo que la creación sería imposible si no hubiéramos sido capaces de hacer sobrevivir al niño que fuimos para crear, yo lo entiendo así, ¿no? Para crear algo de la nada hay que ser un poco ingenuo también, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y pretender eso. Y yo creo que la escritura, también enlazo con algo que ha dicho Antonio y que estoy totalmente de acuerdo, para mí la literatura, no sé cómo la entendéis vosotros, pero es una fatalidad. Es lo que se acerca más al amor, es decir, uno no elige. Uno de pronto se ve impelido por una cuestión de cosas, a contarle al otro una historia, que le ha acontecido o que es una suma de muchas historias, es decir, la suma de muchas mentiras para acabar contando, esto una verdad, ¿no? Vamos a hablar ahora de la relación con los lectores, pero yo creo que antes me gustaría que nos contaras, que nos hablaras de escritores que has conocido y que te han impresionado por cosas diferentes, ¿no? Pues no sé, has conocido un montón de gente que está en tu catálogo, que nos
pues gente que te asombra por su rareza, por su humanidad, por su generosidad, que nos recuerdes. Es muy difícil porque tenéis, no sé ahora cuántos libros, más de... Muchísimos, ¿no? Pero no sé. No, pero si queréis os cuento una pequeña, porque yo creo que además las biografías las constituyen las pequeñas anécdotas en la vida de uno, no las grandes anécdotas, ¿no? Que se nos hayan muerto unos hermanos, o que se te hayan muerto tus padres, o que hayas tenido un desencuentro amoroso, eso es algo que a todos nos atañe fatalmente tarde o temprano, pero no caracteriza la biografía. La biografía está jalonada por pequeñas cositas. Y voy a hablar de un caso accidental que me ocurrió antes de ser editor, precisamente, que fue mi encuentro con Elias Canetti, que yo no sé si conoces, que yo creo que incluso se publicó en un libro colectivo. Me pidieron que escribiera esa pequeña anécdota y fue, la verdad, muy hermosa y que después tuvo unos efectos maravillosos, ¿no? Yo en ese momento era estudiante todavía, bueno, fui editor ya siendo estudiante, pero estaba a principios de mi carrera. La verdad que he debido ser un poco pedante, porque yo estaba investigando en el archivo de la Universidad de Innsbruck, en el que estaba depositado una cosa que se llamaba los archivos de la revista Brenner Archiv, que era la revista que se había hecho en el Brennero, que hizo un señor maravilloso, se llamaba Ludwig von Vicker, que fue un modelo para mí, además de editor. Estaba investigando una relación que me tenía totalmente fascinado, que era la relación triangular entre Vicker, Wittgenstein y Georg Trakl, el escritor, el poeta expresionista austriaco. También lo ha publicado, ¿cómo se llama este editorial? No me sale ahora, pero luego lo digo. ¿El acantilado? No. Es igual. ¿A Trakl? George Trakl. Sí. Lo ha publicado una editorial madrileña. ¿Cómo se llama? Sí, pero ahora no le pongo... Sí, bueno, no, es Trota. Trota, efectivamente. Bueno, entonces yo estaba ahí y estaba mirando los legajos que me habían puesto en la mesa y tal, y entró un señor con el profesor Metlagel, que era el jefe del seminario de germanística, y yo vi que era un señor mayor, con aspecto casi, os diría que patriarcal, y entonces este señor se me acercó y me preguntó qué estaba haciendo. Entonces yo le dije lo que estaba haciendo, muy serio, aparte de una persona, comprendes, que te inspiraba como cierto respeto. Y entonces me preguntó mi nacionalidad, le dije que era español, y el señor me dijo que él era de origen español, que había... bueno, me habló incluso de su origen, del pueblo de Cañete, en Cuenca, Fueron unos minutos y nada, este señor me animó a seguir con el trabajo que estaba haciendo y desapareció. Entonces yo, como no sabía quién era, al día siguiente, cuando volví al seminario a reanudar mi investigación, le pregunté al profesor Metlagel, ¿y este señor quién es? Y dice, pues mire, este señor es uno de los escritores más importantes que hay en lengua alemana y además justo heredero precisamente de la generación por la que usted se interesa tanto, ¿no? Que era todo, digamos, el mundo del expresionismo alemán y austriaco. Y además había sido un continuador de la obra ingente de Karl Kraus, que ese sí que ha publicado El acantilado, y aparte un ensayo maravilloso de Sandra Santana sobre él y su revista Fackel. Entonces, bueno, me dijo, y usted debería leerlo. Entonces, curiosamente, esa noche yo cenaba en casa de un amigo arquitecto y le conté la experiencia del día anterior. Digo, fíjate tú, he conocido a Elias Canetti. ¿Cómo? ¿Pero cómo que has conocido a Elias Canetti? Pero tú sabes lo que el privilegio que supone. Digo, oye, ¿no? Que simplemente me ha saludado y hemos intercambiado un par de palabras y tal. Y entonces me sacó de su biblioteca un librito de tapas amarillas, me acuerdo perfectamente, publicado por Karl Hansa, y que se llamaba Las voces de Marrakech. Y me dijo, léelo. Y entonces yo recuerdo que cuando volví a casa, me puse a leer el libro
Y yo ya en ese momento empezaba a pergeñar la posibilidad de hacer una editorial. Digo, si acabo siendo editor, yo publico este libro, pero como me llamo Manuel Borràs. Y efectivamente, fui editor y acabé publicando ese libro. Y se da la circunstancia, y perdonad que haga larga la historia, pero creo que tiene su importancia. Entonces, cuando estaba el libro en prensa, es decir, estaba por salir de imprenta, nosotros tuvimos un momento de crisis en la editorial, porque Manuel Ramírez estaba haciendo servicio universitario, militar, nos habíamos quedado Silvia y yo solos, nosotros estamos dependiendo del capital familiar para sacar adelante el proyecto, y yo estaba un poco cansado, si queréis que os sea honrado, de pedir dinero y que no tuviéramos la correspondiente satisfacción, ¿no? Y además ya estábamos un poco cansados, Silvia y yo nos consideramos un poco impotentes para seguir solos el proyecto, y estábamos a punto de tirar la toalla. Pero hete ahí que, providencialmente, saliendo, es decir, el día que salía el libro de la imprenta Soler en Valencia, se le concede el premio Nobel a Canetti. Bueno, os podéis imaginar lo que supuso eso, ya no solo en lo que a venta respecta, que tampoco fueron espectaculares, pero suficientes, sino para lo que supuso de revalidación de lo que nosotros queríamos hacer. Y entonces, bueno, yo creo que Canetti, donde esté, mirará con simpatía que haya coadyuvado a animar, a seguir animando un proyecto como el de Pretextos, porque estoy seguro, en fin, a lo mejor esto también es una soberbia por mi parte, pero no me importa serlo, estoy seguro que le gustará encontrarse en esa casa común que también es un catálogo, porque esa es otra cosa que yo sostengo como editor, es decir, los editores, esa casa común que creamos para los autores también se tienen que sentir cómodos, ¿entiendes? No puedes permitirte el lujo o la debilidad de incorporar libros malos, ¿comprendes? Porque la gente se revolverá contra ti. Yo recuerdo a Antonio Ramírez, con motivo, el director de la librería La Central, que es un modelo de librería con alma, por poneros un ejemplo de librero con alma, y por supuesto hay otros muchos a lo largo de España, pero no tantos como sería deseable. Cuando celebramos el acto en la sede de la calle Mallorca en Barcelona, con Enrique Vilamatas, Pisón, Pedro Zarraluki, que nos acompañaron, Antonio, antes de concluir el acto de homenaje, dijo una cosa que a mí me gustó especialmente. Dice, yo cada noche antes soy el que cierro la editorial y apago las luces. Y todas las noches antes de irme a la cama miro si los libros de Pretextos están en buena compañía o no. Y eso a mí me honró y la verdad es lo mismo. O sea, a mí me gustaría que esos autores a los que yo he distinguido y que me gustan, pues se sientan a gusto, comprendes, con sus compañeros de casa, ¿no? Cuéntanos un poco la relación que... O sea, el editor también es un poco un pedagogo, ¿no? En cierta manera. Un editorial también hace pedagogía, es alguien que envía botellas al mar y, digamos, el mar, por ahí andan los lectores. ¿Qué relación tenéis con los lectores? ¿Hacéis calas? ¿Recibís muchas cartas? ¿Qué preocupación? Sí. Bueno, yo he sostenido siempre que una de las formas posibles de hacer pedagogía es editar. Y yo entiendo la pedagogía de una manera antiinstitucional. Es decir, y por eso yo sabía que si no pergeñaba una estrategia de supervivencia vital en la universidad, difícilmente iba a poder integrarme a la universidad, porque precisamente la universidad, o lo que ha sido la universidad, conculca mi idea de lo que es la pedagogía. Y mi idea de lo que es la pedagogía no tiene absolutamente nada de personal ni nada. Es una antigua idea, es la que tenían los clásicos.
era la que se tenía en Grecia. Es decir, yo creo que el pedagogo, fundamentalmente, lo que tiene que ser o saber ser es un seductor. Es decir, y el que seduce es el que es capaz de crear estados de perplejidad en los otros, del modo que se favorezca la transmisión de un conocimiento. Y esa ha sido mi idea de la edición. Yo, fatalmente, es decir, quise evitar, digamos, la enseñanza, porque era más o menos a lo que yo estaba destinado como especialista en filología alemana e inglesa, porque qué otro remedio tenía, y acabé siendo pedagogo. Es decir, yo, por fortuna, soy solicitado en muchos foros internacionales pues para hablar de edición. Y ahí pues tenemos que extremar nuestro conocimiento y tenemos también que saber administrar esa sabiduría acumulada a través de nuestra experiencia a los otros, ¿no? Y la verdad para mí ha sido siempre una actividad, no sé, para la que me sentía en principio impotente, pero que finalmente me ha dado muy buenas satisfacciones. Yo puedo deciros que hoy, en el panorama de la edición internacional, cuento con algunos discípulos que están haciendo ya obras editoriales que a mí personalmente me enorgullecen, ¿no? Y me enorgullecen y me satisface muchísimo, por ejemplo, todo el grupo de nuestros amigos periféricos y los asteroides, ¿no? Pues a mí Nórdica, que ha tenido un golpe como vosotros. Nórdica, con el premio, claro, la Transtromer, ¿no? No, pero es que además a mí ya te digo que me emociona cuando ellos dicen que siguen un modelo como el que supusimos nosotros como sus hermanos mayores, ¿no? Del mismo modo que os digo con toda franqueza que yo fui editor también gracias a que me antecedieron personas como Jorge Ralde, Beatriz de Moura, Esther Tusquets, a los que yo considero mis hermanos mayores, porque entre otras cosas, aunque yo he hecho cosas distintas, pero me demostraron que en este país, por primera vez, se podían hacer cosas distintas también, ¿no? Y para mí no solo han sido un modelo, sino que les estaré eternamente agradecidos, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando hablan ahora despectivamente de los dos porque ya están mayores, ¿no? Porque han vendido sus respectivas empresas en las condiciones que digan que las han vendido y tal, nos olvidamos de que han coadyuvado a la formación lectora de muchas generaciones y nos han dado un tipo de información precioso que, en fin, para mí impagable y espero que para otros muchos impagable, ¿no? De ahí, Antón, que yo considere, por ejemplo, en este tipo de foros, que es importante y de un tiempo a esta parte, por fin y afortunadamente, a los editores también se nos convoca, porque el editor, hemos tenido una fama como histórica como de sacamantecas, ¿eh? O sea, los editores éramos unos señores que, apoyándonos en el prestigio y la capacidad creadora de otros, pues lo que hacíamos era explotarles. Yo creo que sí, que se habrá dado esa relación de explotación, ¿no? de amo-esclavo, pero hay otros muchos editores que en absoluto. Y yo después, cuando se hacen los escrutinios, a mí me gustaría, muchas veces, no me gustaría porque sería deprimente para todos vosotros, pero que vierais lo mucho que cuesta, incluso materialmente, sacar determinadas causas editoriales con pesa adelante. Yo, por ejemplo, hoy mismo que estamos insertos en una crisis global terrible, no podría deciros, comprende, si mi empresa editorial va a sobrevivir. Creo que sí, y estoy poniendo las bases, por eso me estoy deslomando, comprendes, esto de un lado para otro, creo que sí que va a sobrevivir, pero no sabemos hasta qué punto. Y además,
como los vaticinios son tan tremendos, ¿no? Que se van a acabar 4 siglos y pico de una cultura que ha dado unos resultados estupendos, como ha sido la cultura tipográfica. Y fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Yo nunca he estado en contra de la tecnología, al contrario. Yo siempre creo que viene en ayuda nuestra, pero ojo, creo que la sacralización o la beatería con la que estamos aceptando la tecnología es peligrosa. Y os lo diría de una manera muy simple. Es decir, yo creo en los archivos. Yo creo en el archivo. Yo he publicado a un genial pensador ruso-alemán que se llama Boris Groys, da de sus libros que precisamente habla de esto, previendo con lo que se nos viene encima. Es decir, si nosotros todo lo depositamos en una especie de nube tecnológica y después hay una suspensión de esa nube tecnológica, no va a quedar rastro. Es lo mismo, comprendes, que ahora todos tendemos a incinerarnos, cosa que me parece totalmente legítimo, que nos quemen a todos y que desaparezcamos, porque al fin y al cabo vamos a aparecer. Hombre, pero dejemos algún huesecillo para que alguien, no sé, dentro de 25.000 años, pues pueda considerar que hemos estado y que pueda ser un elemento incluso de curiosidad y análisis y estudio, ¿no? Entonces vamos, eso sería un tema para otro seminario, pero... Vamos a tocarlo, porque sin embargo, a pesar de que la tecnología, el libro electrónico, el ebook, el reader, etcétera, he visto esta mañana, por ejemplo, la chica de abajo estaba leyendo una novela ahí, en ebook, pero a pesar de eso parece que las editoriales lo estáis mirando casi todas con mucha prevención, ¿no? Parece que o sea, es decir, o sea, vemos que ya utilizamos bueno, ya tenemos un montón de libros almacenados, pero sin embargo las editoriales se os ve ahí como todos, ¿no? Todo el mundo muy cauteloso, o sea, como si no creyese... Es que necesariamente tenemos que ser cautelosos porque eso ha habido una irrupción, yo creo que bastante brusca, todavía ni siquiera, comprendes, existe, como te diría, bueno, ahí José María tendría que, como persona dedicada al derecho y tal, tendría que opinar, pero también existe como un vacío legal cuando hablamos de preservar la necesaria y legítima autoría, ¿no? Derechos de autor, ahí también queda totalmente laminada. Es decir, yo creo que el peligro de, en fin, a lo mejor comprendes, la piratería no es un peligro, también es un incentivo, puede acabar siendo un incentivo, comprendes, de la lectura, ¿no? Y yo no creo que se termine tampoco el libro, es decir, yo creo que podemos terminar con el libro, lo que no se terminará por fortuna será la literatura, es decir, yo creo que ahí es un continuum tan poderoso que irá sucediéndose a sí mismo. Yo espero, honradamente, que no termine tampoco el libro en su formato tradicional, sino que seamos capaces de cohabitar con los otros formatos. Yo ya os digo, yo no estoy en contra de la tecnología, yo sí que estoy en contra de los vendedores de esa tecnología. Es decir, ¿por qué ha irrumpido de esa manera tan violenta? Yo recuerdo las primeras incursiones en prensa, por ejemplo, El País fue un periódico que desde el principio tuvo muchísimo interés en vendernos las excelencias del ebook. Yo tuve el privilegio, una ocasión, un almuerzo en una universidad americana, de estar con unos de los que se llamaban padres del ebook. Y entonces alguien, no sé si Juan Villoro, o no sé si era Juan Villoro o Alberto, sí, no me acuerdo, porque no recuerdo si estaba en esa. Entonces preguntó, un poco haciéndose eco de cuál era nuestra inquietud, de que si el ebook tenía futuro. Y entonces él dijo una cosa muy curiosa, dice, el ebook lleva su fecha de caducidad impresa, pero ustedes no saben la cantidad de dinero que se ha empleado en esto y que vamos a tener de la que vamos a tener que resarcirnos. Es decir, si uno de los propios creadores del ebook piensa que lleva su fecha de caducidad impresa, quiere decir que no tienen tanta fe en ese soporte. Yo no os quiero decir que sea mejor ni peor,
Pero, en fin, nosotros tenemos el aval de 4 siglos y pico de cultura impresa que ha dado los resultados que ha dado hasta la fecha. Entonces, yo creo que por el momento, como ves, no hay color, no hay comparación, ¿no? Ahora, que sea bienvenido, pero por favor, es que parece que aquellos que están contra el libro vuelven a hacer así, comprendes esto con la irrupción del ebook. Porque, bueno, ahora es más antiestético quemar libros, comprendes, pero hay formas muy distintas de quemar libros, editando mal, no teniendo las selecciones, comprendes, que apropiadas en las librerías, no haciendo crítica, es decir, no estableciendo jerarquías, etcétera, etcétera. Y entre todos estamos un poco matando a la niña, ¿no? Y a mí eso es lo que verdaderamente me resulta preocupante. Y en estos momentos, además, hay que ser muy crítico con la situación que estamos viviendo. Y yo creo, en fin, yo no me pongo de modelo de nada, en absoluto, pero creo que un editor, como un hombre de letras, un hombre comprometido con la cultura de su tiempo, debe ser bastante responsable en esa lucha. Oye, ¿tenemos hasta un vino? Sí, tenéis un vino, eso me está... No me digas. Sí, es que me estoy volviendo loco. Oye, pero hay una cosa que no nos has contestado antes. Porque ¿Cuál? yo te preguntaba por los lectores. No nos has dicho nada Sí, de la relación con los lectores. nosotros recibimos bastante, vamos, no sé, porque con algún colega he comentado, ¿no?, alguna vez si ellos reciben también una frecuencia epistolar como nosotros, ¿no? Pero nosotros no solo recibimos bastantes cartas de lectores, sino a mí hay algo que especialmente me anima y me gusta, que hay lectores incluso que a veces te dicen, en tal página, me ha encantado el libro que habéis publicado, pero en tal página me he encontrado con un gazapo. Entonces, te mandan incluso su pequeña, por fortuna son pequeñas, pero a todos se nos pasan cosas, ¿no? Y te mandan. Entonces, a mí me impresiona y me emociona especialmente hasta qué punto ellos se están identificando con nuestro trabajo y están, en cierto modo, colaborando a mejorar ese trabajo porque nos siguen con entusiasmo. Y eso, por ejemplo, lo puedes comprobar, yo, por desgracia, cada vez menos, porque, claro, como me ponen cara, no veo a los lectores, pero, por ejemplo, para mí una experiencia maravillosa es la Feria del Libro del Retiro en Madrid o en cualquier otra provincia, ¿no? Y estar en la caseta de pretextos y ver el perfil físico, material, que tienen los lectores, que muchas veces son como unos anónimos, ¿no? A no ser que casualmente en una librería pues te encuentres a alguien con un libro que has editado tú, comprendes, esperando a pagar en la caja, ¿no? Y eso para mí, que ha sido una experiencia maravillosa y que me ha encantado. Yo de verdad estaba esperando con ansiedad el momento de la Feria del Libro en el Retiro de Madrid, pues ahora, por desgracia, no puedo tanto porque lo que hacen es machacarme trayendo originales o, por ejemplo, a mí me ha ocurrido, ¿no?, encontrarme con un señor y que te diga, oiga, usted no sé si se acuerda que hace 10 años le mandé una novela en la que usted me escribió tal cosa, y tú, claro, no estás en condiciones en esos momentos de atender a esas cosas, ¿no? Pero nosotros sí tenemos recibimos, hombre, lo que pasa es que también, ya sabes que la actividad epistolar ha menguado muchísimo, muchísimo. Y yo creo que en la educación sentimental, por lo menos en lo que a mi generación respecta, escribir una carta es importante. Yo tengo, por ejemplo, interlocutores muy jóvenes que me escriben y aparte manuscriben las cartas. Yo en concreto tengo el caso de un joven hispanista de 25 años danés, que se llama Lars Troelsmøller, que me escribe de su puño y letra. Yo no le puedo corresponder de mi puño y letra, porque tú lo has comprobado, tengo una caligrafía terrible, ¿comprendes? Y necesitaría un paleógrafo, ¿comprendes? Tiene caligrafía de pintor y de médico a la vez. Con eso está todo dicho.
Oye, vamos a ver, pero ahora que has hablado de la Feria de Madrid, ayer nos contaba Bueno, algunos secretos. y si me permites, Sí, a terminar, ¿no? O sea, yo al lector lo he visto siempre como un interlocutor, no simplemente como un comprador, ¿no? De ahí que haya dicho y sostenido que nosotros no publicamos para público, nosotros publicamos para lectores. O sea, nos dirigimos hacia lectores, no nos dirigimos hacia un público amorfo, ¿no? Entonces esos lectores serán menos, no serán tan espectaculares cuantitativamente, pero son, para mí, personas que estimulan mucho mi trabajo. Y además, esto yo creo que habría que empezar, desde la perspectiva de los editores, a respetar un poco más la figura del lector. Es decir, no someterle a las torturas que a veces le sometemos, comprendes, pues haciendo mal el trabajo o publicando cosas, comprendes, desconsideradas, ¿no? Perdona que te interrumpiera, Antonio. No, al contrario, está muy bien. Yo te quería comentar que nos explicaras un poco, que dieras tu valoración, no vas a presumir, pero ha pasado un fenómeno muy curioso. En Madrid este año ha habido parece ser que se ha tocado fondo, por decirlo así, según otra vez El País y otros medios, se ha bajado entre el 20 y el 40% el nivel de ventas y sin embargo vosotros creo que habéis subido un 19 respecto al año pasado, que fue un año que no estuvo mal, que ya fue un año a la baja el año pasado. No en la proporción de este año, pero sí. Nosotros sí hemos tenido esa suerte, pero eso tiene una doble lectura, tiene una lectura positiva, pero tiene también una negativa. Entonces, por ejemplo, hemos comprobado que hay muchos lectores que vienen con su desiderata de esos libros que no pueden encontrar en las librerías. Es decir, ¿por qué? Porque hoy, por desgracia, ya no existen libros. En este mundo de la velocidad, lo que se ha evitado ha sido precisamente las librerías de fondo. Y las librerías de fondo, por lo menos en lo que mi educación lectora respecta, han sido importantísimas. Es decir, yo, por ejemplo, a María Zambrano no lo hubiera descubierto nunca si no hubiera habido cerca de mi facultad en Valencia una librería de fondo maravillosa y de pronto me encontré con la sorpresa de una pensadora española, discípula de Ortega, cuando parecía que la mujer estaba totalmente negada para la filosofía y me deslumbró. Y me deslumbró hasta tal punto que antes de ser editor incluso me puse en contacto con ella por mediación de un amigo, no hace mucho fallecido, José Miguel Ullán, que sabes que tenía una relación directa y tal, y para mí pues fue una de las relaciones, digamos, intelectuales pues más fascinantes, una de las, entre otras muchas que he tenido fascinantes, ¿no? Como la que con Ramón Gaya, el que tú has mencionado, o propio Pepe Bergamín, José Antonio Muñoz Rojas, en fin, tutti quanti, ¿no? Es verdad, porque él es casi no el descubridor, porque ya había publicado sus libros, pero por ejemplo Muñoz Rojas, que es un poeta malagueño, con sede entre Málaga y Antequera. Y secreto casi. Y secreto, le publicas Las cosas del campo, le publicas su poesía completa, cuéntanos un poco cómo se llega a un poeta así y de repente cómo se convierte, digamos, en un gran autor de catálogo, pero cómo haces también la vindicación pública para toda la gente. Bueno, el caso de José Antonio Muñoz Rojas es un caso bastante peculiar. Yo, Las cosas del campo, en concreto, era uno de los libros, junto a Elena o El mar del verano, de Julián Ayesta, que no sé si conocéis, que es una novelita pequeña, que es una verdadera joya, que más había regalado a mis amigos y amigas. Era de esos libros que yo, cuando quería distinguir a alguien, se lo regalaba. Y un día, hablando casualmente con un amigo poeta sevillano, Fernando Ortiz, de mi admiración por ese autor, me dice: oye, si es muy fácil, yo lo conozco, y aparte sé que tiene un libro inédito, ¿por qué no le llamas? Me dijo, cuelga. Entonces colgué y al cuarto de hora me llama y me dice: tal día te tienes que pasar por la calle Espalter en Madrid, que te espera José Antonio Muñoz Rojas. Y así comenzó, por mediación de Fernando Ortiz, mi relación con José Antonio, que no fue fácil, porque José Antonio era un hombre muy celoso de sus cosas, aparte había sido un hombre rico, como sabéis, que no había necesitado nunca de la sociedad literaria, ni de la literatura, que en cierto modo es la sociedad literaria también, y él había permanecido totalmente, era una persona importante en el Banco de Urquijo,
y había escrito. Él no había dejado de escribir nunca, por eso mismo que la escritura es una fatalidad, ¿no? Otro caso que tú has mencionado antes es el de Juan Gil Albert, ¿no? Sí. Juan Gil Albert es un señor que viene del exilio y no tiene absolutamente nadie quien le escriba, pero por fortuna Jaime Gil de Viedma se cruza en su vida, comprendes, y descubre que tiene un cajón lleno de inéditos. Entonces empieza a tirar de esos inéditos, porque son historias paralelas, ¿no? Empieza a tirar de esos inéditos y se da cuenta que se le empieza a revelar pues un escritor con pedes esto nada desdeñable, y ahí aunan esfuerzos. Beatriz, está Rosa Regás, que publica su Valentín en la Gaia Ciencia y tal, y dan a conocer a un autor totalmente secreto, pero además un autor que es emocionante ver cómo no se sustrae al dictado de aquello que tenía que escribir. Él no tenía editores, pero seguía escribiendo y sin el ánimo de verse esto editado tampoco ningún día, porque ya había perdido, aparte esto me lo ha dicho el propio Juan Gil Albert, ¿no? Él había perdido esperanza de verse editado hasta que afortunadamente me dio Jaime Gil de Viedma. Yo no era Jaime Gil de Viedma, pero José Antonio, pues esto... Y además es una cosa muy curiosa, porque él era una persona muy celosa de sus cosas, pero yo recuerdo que después de la primera entrevista que tuve, que no salí con el inédito que tenía debajo del brazo todavía, pero me invitó, al poco, a la semana o 2 semanas, me invitó a almorzar en su casa, y su mujer, mientras él estaba recogiendo no sé qué cosa en su despacho, en el salón, previo a la comida, me dice, yo, cuando te vi entrar, porque me franqueó ya la casa la puerta además, yo en cuanto te vi entrar dije, este es el hombre de José Antonio. Y seguro que ante este cede. Y efectivamente, esto ya me fue confiando toda su obra y sí, me he convertido en su editor. Y además, en Las cosas del campo, de decir que es un libro que se reedita y se reedita y se reedita en contra de la opinión en aquel momento de muchísimos de mis amigos. Por ejemplo, Andrés Trapiello me dijo, pero Manolo, ¿cómo se te ocurre publicar Las cosas del campo si está saldada la edición que hizo Vergés en Destino, en la Cuesta Moyano, en aquel momento creo que eran 200 pesetas? Y yo digo, pues mira, voy a hacerlo porque creo que la editorial le puede proveer de unos lectores que no ha tenido nunca José Antonio, y van a ser los más jóvenes. Pero ¿tú crees que puede un libro de las características de Las cosas del campo interesar a la gente más joven? Pues mira, hasta la fecha llevamos creo que 14 ediciones, nunca ha estado, debo decir, en ninguno de esos rankings de ventas que se inventan por ahí, pero en fin, que de un libro de prosas poéticas se han vendido hasta la fecha 40 y tantos mil ejemplares, creo que no es una pequeña cosa. No sé si conocéis, estamos hablando mucho de ese libro por pura casualidad, como es un poeta de aquí del sur, pero no sé si conocéis ese libro, Las cosas del campo, que han dicho que era el mejor libro de prosa poética que se había escrito en España en el siglo XX. Y fijar de qué estamos hablando de Hornos de Cernuda, Pasión de la Tierra de Vicente Aleixandre, incluso algunos libros de Juan Ramón Jiménez, que es un libro como muy especial, ¿verdad? Muy especial. Yo creo que es un libro único, y desde el punto de vista incluso, y de parte es un libro con unos intereses poliédricos, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista poético, sino incluso de la arqueología filológica, comprendes, y otras muchas cosas, ¿no? Ahí se utiliza, por ejemplo, hay unos términos del mundo rural, comprendes, que ya no existen, ¿no? Y que están vivos, es decir, no están engastados de una manera forzada, comprendes, sino que están vivos, ¿no? Oye, vamos a ver, ¿quiénes serían los interlocutores de un editorial, al margen de los lectores? Es decir, ¿qué corpus de gentes hay por ahí que de alguna manera os incitan, os estimulan, os critican, forman, digamos, todo ese mundo que luego a ti te permite, a tu equipo, bueno, pues... Es muy vasto. Los críticos literarios... Es muy vasto. Los críticos literarios poco. Si quieres que te sea honrado, Antón, y siento decirlo, pero cuando ya terminamos, pero por ejemplo,
hay lectores incluso. A mí hay lectores que me han puesto sobre la pista de algún buen autor, autores que incluso he publicado. Qué duda cabe que los amigos, ¿no? Y qué duda cabe, comprendes, que tu propia intuición, como decía antes, fundada en tu experiencia. Es decir, yo he sido muy ratón de bibliotecas, yo he sido una persona con una curiosidad universal y que sigo conservando, infinita, ¿no? Y bueno, Antonio también hablaba de lo frustrante que supone que tus hijos, ¿no? Nuestros hijos, de pronto desistan de la lectura. Pero también hay que reconocer, Antonio, que el momento de la lectura, fundamentalmente, salvo los que somos unos lletraferits, comprendes que insistimos, es la infancia y la juventud. Es decir, el reto estaría en cómo sostener esa causa más allá, comprendes, del umbral, comprendes, de la juventud. Yo, por ejemplo, os puedo decir que muchos de mis amigos, que eran estupendos lectores, incluso ya traspasado el umbral de la juventud, han ido degradándose. Y lo digo con harto dolor de mi corazón, ¿no? Y a mí no me... O sea, yo tampoco quiero magnificar lo de la profundidad o la lectura vertical frente a la horizontalidad o la superficialidad, pero me parece terrible pues que se haya pasado de leer unas cosas, comprendes, a estar distraído por, digamos, infraliteratura. Y yo creo que eso contradice es decir, al ser humano que hay también, ¿no? Porque en cierto modo para mí es como una manifestación de una frustración, ¿no? De un fracaso. Y yo hay veces, por ejemplo, que a algunos amigos o amigas digo, pero ¿cómo puedes estar leyendo eso? No, es que quiero evadirme, es que quiero salir de mí mismo, comprendes. Digo, no, pero es que evádete con otras cosas. Y yo creo que ahí sí que tenemos que estar, aun a riesgo, comprendes, de pasar como unos pedantes y pasar como unos policías del sentido. Yo creo que sí que tenemos que estar implicados, tenemos una responsabilidad. Yo creo que además, fijaos, detrás de todo lector, que eso no lo hemos comentado antes, siempre se esconde un crítico sincero y honesto. Un lector de verdad, es decir, lo que diría Juan Ramón Jiménez, un lector gustoso, siempre es un crítico. De ahí que para mí esa interlocución epistolar con mis lectores sea fundamental. Y de ahí que yo también, como editor y recipendiario de una información, agradezca la información que ellos me pueden atraer. Vamos a terminar, pero fijaros un momento las colecciones. A mí me da vértigo a veces cuando lo veo. Verlas. O sea, eso te iba a decir, vamos a cerrar con eso. Yo las veo y soy consumidor y a veces estoy absolutamente perplejo y desbordado. ¿Cómo se pueden mantener tantas colecciones de cosas tan diferentes, desde textos de arquitectura, obras completas, correspondencias, no sé, filosofía de la más árida, dicho generosamente, en fin, de todo? ¿Cómo se puede, o sea, cuánta gente trabajáis ahí para mantener todo esto? Trabajamos muy pocos. Esto incluso, por ejemplo, mi amigo Jorge Herralde o Beatriz de Moura, que son los editores, Jorge Herralde de Anagrama y de Tusquets, cuando me han hecho esa pregunta o cuando la han visto in situ, dicen que les parecía imposible que tan poca gente pudiéramos estar haciendo toda la labor que llevamos a nuestras espaldas, nunca mejor dicho, es que está ahora a mis espaldas. Y es cierto, pero yo creo que somos un grupo pequeño de gente, pero muy identificados con un horizonte determinado y con mucha pasión. Y bueno, yo creo, una de las cosas que verdaderamente, las que me puedo vanagloriar es que hayamos constituido ese equipo de gente. Y, por ejemplo, cuando nosotros cumplimos el 25 aniversario, me preguntaban ¿qué es lo que distinguiría usted más de toda esta andadura profesional? Y digo, para mí lo más milagroso es que las 3 personas que iniciaron este trabajo, porque la editorial se sostiene, como ha dicho Antón, somos un trípode, ¿no?, hayamos permanecido unidas con el mismo entusiasmo durante estos 25 años, que eso es difícil. Porque si tú preguntas, por ejemplo, bueno, Jorge ha sido también
ha sido hijo único, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Beatriz, pues ha pasado por varias vicisitudes u otros editores, ¿no? Yo, antes de terminar, querría, aun a riesgo de ser políticamente incorrecto, leeros algo en lo que creo a pies juntillas. Comprar un libro es merecerlo. Comprar un libro, insisto, es merecerlo. Detrás de ese objeto material, además del autor que lo concibió, se encuentra el trabajo colectivo de múltiples actores. Quien tiene el libro entre sus manos debe empezar por sentir el temblor individual que le dio la vida y la huella de las muchas manos que lo produjeron. El temblor estético provocado por el libro tiene lugar a través de los sentidos. La vista, que disfruta la simetría y las proporciones, el tacto, que prolonga el placer de la mirada en el sello de agua o en la textura del papel, el olfato, reconocedor del sitio de origen del libro, el oído, que goza del peso y el paso de las páginas, el gusto, cuando identificamos la piel, por ejemplo, de una encuadernación. Yo con esto quiero terminar dando contestación a tu última pregunta y también haciendo una apelación a la supervivencia de estos 4 siglos y pico de cultura tipográfica. Gracias.